Salvo cuando ella no pueda venir porque tiene una agenda muy ocupada. No, ya empieza la excusa. Vamos a tratar de estar los tres. Les tres sería. Y hoy trajiste un libro. Yo le pedí a ella que traiga algunas cosas porque es más joven que yo, se van a dar cuenta por el tono de su voz. Entonces le pedí que renueve un poco mi agenda, que es más de las personas de 40, con una agenda de las personas de 30. Igual, perdón, pero vos venís acá a hablar de inteligencia artificial. Claro. Las dos veces que viniste a hablar de inteligencia artificial no me parece una agenda muy de viejo, la verdad. Bueno, pero bueno, más o menos. Tenés una agenda actual y yo traje un libro de hace 20 años, así que tampoco es tan actual. Pero muy interesante. Contanos un poquito, porque, a ver, es interesante, es un libro del... Es un libro del 2006. ¿Cómo se llama el Lo libro? tenemos acá. Lo mostramos a una cámara que hay. Sí, Tenemos 2 ejemplares y es un libro que se llama Intimidades congeladas, de la socióloga Eva Illouz. Bien. Okay. Eva Illouz es una socióloga marroquí que estudió en muchos lugares como Jerusalén, como París, como lugares de Estados Unidos. Se formó por todos lados. Exactamente. Así que bueno, trajimos este libro, empezamos a contar un poco. Sí, tiene un subtítulo bastante... Hay 2 libros, quiero decir. Antes que nada, hay 2 libros acá. Sí, bastante escolar todo esto. Me gusta. Tiene un subtítulo muy, muy sugerente, que es Las emociones en el capitalismo, ¿no? Que dice bastante sobre el contenido del libro, ¿no? Así que... Sí, de eso vamos a hablar, pero es lo más lindo de este libro es cómo llega a hablar de las emociones en el capitalismo. Uh-huh. En sí, el título en principio no dice tanto, pero vamos a ver cómo llega. Y vamos a empezar a charlar primero con algo que trae ella en este libro, que es la película Tienes un email. De nuevo, no es tan actual como la inteligencia artificial. Claro. La película es del 99, actúan Meg Ryan y Tom Hanks. ¿Se acuerdan de esta película, no? Y a mí me cuesta mucho. Yo nací un año después. Hacemos un punteíto. Bueno, la película Tienes un email. Empieza con estas 2 personas que tienen una relación virtual en estas páginas web donde se creaban un perfil, como que son las primeras en... MSN, más o menos. Mucho antes. Claro, mucho antes. 1999. Claro. Era un... O sea, recién empezaba internet y estaban estas webs como lo que es hoy Tinder y demás, pero... por mail. Por mail. Buenísimo. Y se hacían un perfil en donde tenían que contar quiénes eran, qué les gustaban, no sé qué, ponerse una foto e intercambiar mails. La cuestión es que estas 2 personas en la vida real se conocen y están teniendo una situación conflictiva porque ella tiene una librería de barrio, como todo muy analógico, y él iba a poner una mega librería, cadena, no sé qué, le está cagando el negocio, entonces se llevan mal. En eso... tienen en paralelo este intercambio vía mail que se encantan. Claro. Vamos a spoilear porque es una película del 99. Sí, ya se puede spoilear, sí. Se encuentran en la vida real y todas sus diferencias, o sea, se encuentran y descubren que son su relación virtual. Uh-huh. Y ahí, nada, se enamoran. Ella, por supuesto, termina perdiendo su librería. O sea, el final es malísimo. Sí. Tiene algo lindo, igual la relación que tienen, que es muy distinto a las apps, que es como muy lento el intercambio. Claro. Es casi romántico, te diría. Es muy romántico. Es como mandarse cartas, en realidad. De tipo cartas. Exacto, sí. eso porque son mails. Sucede todo con una temporalidad bastante larga que hoy ninguna película contaría una relación así. Claro. Porque todo sucede como a una velocidad. Total. Bueno, entonces se enfoca en esta peli. Ella empieza con esto como disparador. ¿Y por qué empieza con esto? Porque lo que tienen que hacer ellos en principio es contar quiénes son. O sea, hacerse un perfil y contar quiénes son, qué les gusta, etcétera. Entonces ella empieza a rastrear su operación analítica, es rastrear hitos en la historia donde las personas empezamos a contar quiénes somos. Claro. Entonces, por ejemplo, una entrevista laboral, por ejemplo. Sí, pero ella capta, por ejemplo, ella
nombra 4 momentos. Cuando aparece el psicoanálisis y el léxico psicoanalítico, es más siglo XX. A nivel subjetividad, decís. A nivel subjetividad. Tenés que decir quién sos, qué haces, exactamente. Qué te parece, ¿no? Como ese tipo de discurso. ¿Qué te gusta, por eso? Entonces aparece el léxico psicoanalítico en la conversación. Después aparecen también los discursos de autoayuda. Que también en libros, en la tele, como otra forma de hablar de nosotros mismos. Y después también nombra el feminismo, y sobre todo en los 60, que aparece con el lema "lo personal es político", y cómo lo que estaba en la esfera más íntima o todas estas cuestiones de la subjetividad o lo que pasaba en ámbitos que eran considerados íntimos, empieza a pasar al ámbito sí, la vida pública del individual, digamos. Exacto. De la persona individual. Y en eso termina con, aparece Internet. En Internet aparecen estas webs, aparecen estas aplicaciones, aparecen las redes sociales. Y en eso se empieza a construir lo que ella llama narrativas del reconocimiento, que son todas estas narrativas que usamos para contar quiénes somos. Que requiere mucho entrenamiento, ¿no? Eso estábamos hablando un poco antes. Hoy todos estamos bastante entrenados en esto de cómo uno se tiene que presentar, cómo tenés que construir cierto personaje, como toda esta cosa medio performática. Bueno, no se puede no hacerlo, digamos, ¿no? Exacto. Es como un poco... Pero recordemos que, aparte de esto, este libro es del 2006. O sea, nosotros ahora, para mí eso es como la cosa interesante, es que nosotros nos habituamos un poco a eso, pero ella capta algo muy novedoso en ese momento, que es que estábamos aprendiendo a mostrar nuestra vida. A contar y a que esas cosas que eran muy propias, muy subjetivas y muy de ámbitos más cercanos, íntimos, pasen a públicos más amplios. Claro. Tengo una pregunta, ¿cómo introduce el capitalismo? Ahí vamos. Perdón, muy al hueso fui. Buena pregunta. No, sí. Excelente. Ver, un poco la temática del libro tiene que ver con esto, ¿no? Que de alguna manera como esa región de las emociones, que uno podría decir es lo más personal de uno o de una, como entra en algo que es el capitalismo, que en principio es un régimen de producción económica. Entonces, exacto. Eso, ¿no? ¿Cómo pasa eso, ¿no? Un poco de los temas del libro tienen que ver con eso, ¿no? Sí, cómo el reconocimiento de esas emociones pueden convertirse en una mercancía. Y en algo intercambiable y en algo que tiene un valor. O sea, si vos sabes hacer uso de esas emociones, pueden convertirse en algo intercambiable. Sí. Exactamente. Claro, hoy nos parece como muy obvio. Muy obvio que la emocionalidad forma parte de la economía. Claro. Digamos, ¿no? Digamos, eso es como... Sí, hasta te digo los Masivo Bro, los pibes que venden cursos. Sí, sobre todo eso. Exactamente, digamos, eso. Pero ella ya lo notaba en ese momento, que se estaba empezando a formar esto. Y quizás, y la paradoja que encuentra es que la vida emocional pasa a ser súper intensa. O sea, todos sabemos y sabemos cómo hablar de eso, y hablamos un montón, pero al mismo tiempo ella encuentra paradójico que se convierten las relaciones y las emociones en algo frío e instrumental. Claro, efímero también. Sí, y que como utilitario. Claro. Y en ese sentido llama a su libro Intimidades Congeladas. Y también congeladas, calculo que por la época, que es como, bueno, se te podía tildar la pantalla. Exactamente. Hay como un cálculo sobre tu emocionalidad. ¿No? Para mí un poco el título, Intimidad Congelada, va un poco a eso, como sobre eso que en principio es como lo tuyo más propio, que es tu emoción, y sobre lo que pareciera ser que en algunos momentos no tenés ningún control. Bueno, acá es súper racional. Es súper racional o, bueno, si querés, Juli, podés contar, que estábamos hablando justo fuera de aire. Julieta el año pasado vino y nos contó sobre su investigación, que es sobre OnlyFans, que estuvo buenísima, pueden buscar esa columna. Que ahí vos trajiste un poco algunos ejemplos de cómo esta cuestión de la emoción ya es como hay personas que hacen de eso un capital, digamos, claro. ¿no? Sí, que también es un poco lo que decías vos con los Masivo Bro y cualquier persona que vende un curso sobre algo. Sobre cómo plantarse en la virtualidad, básicamente, ¿no? Que es eso de lo que venden ellos. Sí, también en relación con lo que decía Juli recién, con el erotismo y la sexualidad, que también pareciera ser como, bueno, del que
pertenece a un ámbito que no todo el mundo lo expone, lo muestra, y que bueno, eso también puede convertirse muy rápidamente en un capital, y en el sentido de también reconocerlo y saber que eso se puede vender. Total. Entonces, desde el erotismo, la sexualidad, y también desde saberes súper específicos, como entendiste que sabes sobre esto y que a esta gente le interesa. Y claro, medio la segmentación también, y el foco puesto en un determinado estereotipo de usuario, digamos, ¿no? Exacto. Y eso, entonces te decía eso, como en lo que vos nos contabas el año pasado sobre OnlyFans, ibas mucho a esto de qué pasa cuando trabajar con la emoción se transforma como en algo muy central de tu trabajo, ¿no? La sexualidad, el erotismo, vos contaste mucho de eso. Sí. No sé si querés recordar algo de eso, que estuvo muy piola. Sí, y pensaba también en la idea de reconocer que tenés algo para vender, que es un poco como el camino que hace en el libro. Entonces es, bueno, un poco lo que me contaban las chicas que entrevisté era esta idea de, bueno, vengo haciendo esto hace un montón de años porque primero tenía una cámara digital, después tuve un celular, después tuve un Fotolog, y después tuve Instagram, y después tuve mejores amigos en Instagram, y en eso como son años de acostumbrarse y de aprender, son años de entrenamiento, de saber cómo mostrar o no mostrar, y qué está bueno, qué no está bueno, y también el intercambio en esto. Bueno, tengo mejores amigos y me dicen que suba más, o que venda, o que no sé qué. Y entonces es ese acostumbramiento, ese aprendizaje, y reconocer y darse cuenta de que es algo que, bueno, que se puede vender. Y después también todo lo que se pone en juego, ¿no? Que es un poco lo que decías vos. Sí. Que también se monta una industria de grandes corporaciones, o sea, en ese gesto humano de decir, bueno, no sé, pensaba en el Fotolog, por ejemplo, o en alguna de esas cosas. Bueno, no había alguien que estaba lucrando efectivamente, o una plataforma que lucraba sobre ese intercambio. Ahora hay una plataforma que lucra y que tiene el dominio total de toda esa información, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Paula Sibilia, que es otra, que es antropóloga, ella, una de las primeras cosas que dice sobre Fotolog es, bueno, muy rápidamente se dieron cuenta en Fotolog que había chicas que usaban determinada ropa y que podían usar la ropa que les dieran para publicitarla. Marcas, claro. Y en ese momento ni siquiera existía la palabra canje, por lo menos para esas cosas, ¿no? Entonces como también empezamos a aprender... sí, a naturalizar ese tipo de términos que... Sí, a crearlos. Total. Sí, además el libro tiene algo muy piola. Primero que para mí a ver, el libro es un poco un libro que tiene como mucha oralidad. Se lee como muy fácil, no hace falta ir a la universidad para leer este libro, digamos, ¿no? Claro. Es como que tiene un lenguaje muy, muy piola, y hace un recorrido muy largo. Empieza en los años 20 del siglo XX y termina prácticamente a principios del XXI, ¿no? Y cuando arranca, bueno, trabaja mucho el tema del psicoanálisis, porque bueno, es un espacio donde uno va... en busca de conceptos también, de ese reconocimiento y a contar quién es. Bueno, toda esa experiencia que haces cuando vas al psicoanalista. Y termina en internet, o sea, recorre casi 100 años. Y recién le contaba a Juli que me acordaba de un capítulo de Black Mirror. No sé si se acuerdan de ese capítulo de la chica que tiene que levantar su perfil en redes. ¿Se acuerdan que termina en un Hay varios capítulos de igual. Son todos muy antiguos, no es una referencia. Hay un capítulo que hay una piba que tiene que conseguir un crédito y en el banco le dicen tenés que levantar tu perfil en redes. O sea, imagínense que eso, eso supuestamente está prohibido, bueno, pero puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Que te digan, che, la manera más fiable de darme cuenta si vos sos exitoso socialmente no es tu cuenta del banco, es tu Facebook. Debe haber algún financista medio barrani que no sea se fija. Que no es tan raro. Bueno, no, incluso buscarte y encontrarte, o sea, que existas un poco en la todos virtualidad. hacemos eso, ¿no? Bueno, entonces la piba, para hacer eso, bueno, empieza a ser muy activa en redes. Y hay una parte de ese capítulo que está muy buena porque vos ves, es un plano que está muy bien construido por el director, porque vos ves un diván, la ves a ella y ves a un pibe. Y vos decís, perfecto, fue al psicoanalista porque se rompió por todo esto y le va a ir a decir, che, sí, ¿cómo salgo de esta maraña?
Después te das cuenta que no, que en realidad lo que es el pibe es un coaching que le está diciendo, mira, si vos a las 7 de la tarde estás deprimida, empezá a darle like a todos los pibes que te gustan, no importa por qué te deprimiste, o sea, buscá que alguien te haga like a vos, o sea, ¿para qué vas a querer enfermarte buscando cuáles son las razones de por qué te sentís mal? Sí, que es un poco lo que hacemos también en Exacto, pero son dos modelos, digamos, distintos, ¿no? El psicoanálisis supone que nosotros tenemos una profundidad que vos la vas estudiando, vas explorando. Y que la gracia un poco del psicoanálisis es que hay cosas que no sabés y que no ves de vos. Exacto. Es algo más... Que tenés una profundidad medio esquiva. A explorar, esquiva, y que eso, está ahí a descubrir y que probablemente no la descubras y menos la puedas contar. Exacto. El otro modelo es un modelo donde uno lo que tiene que hacer es poner toda su performance para poder estar mejor. En función, claro, al valor, básicamente. Y también... Y también pensando que vos podés contar de vos quién sos y muchas más cosas. Me acordaba de la gente, Ramiro Marra, nuestro Ramiro Marra, que va al psicólogo con el ChatGPT. Claro. Esa es otra eso cuestión. Está muy bueno, vamos seguro a hablar de eso en algún Ese momento. es un temón. Eso es un temón que se puede desprender de acá. Mencionemos de nuevo el libro, es Eva y Luz. Intimidades congeladas, las emociones en el capitalismo. Que es de Katz, es del 2006. Se lo pueden bajar en PDF seguro por ahí. O seguro algunos de ustedes dos tienen un par de ejemplares. Siempre pueden escribir y pedirlo prestado, por supuesto. Hay dos. En principio acá hay dos. Sí, algo se pueden llevar, ¿no? Bueno, y para cerrar entonces, el libro llega al 2006 y analiza y qué conclusiones saca más o menos. Bueno, un poco lo que estábamos contando en relación con cómo las emociones se convierten en una mercancía, en algo a explotar, y ese recorrido para en el que llegan a eso, y también obviamente facilitado por estas incipientes en ese momento nuevas tecnologías, y bueno, cómo se empieza a reconfigurar la intimidad y la esfera privada y empieza eso a convertirse en cosas, en mercancía. Sí. Seguro cuando hablemos del libro, vamos a traer un libro de Paula Sibilia dentro de algunas semanas, que también es un poco ahí, son amigos en la biblioteca. Estoy para armar nuestra biblioteca de los jueves, dejarla acá. En algún lugar hay que leer. Exacto. Bueno, pensaba que con esto y para cerrar, ya no los exploto más, pensaba en esto de la intimidad y la pandemia como garante, digamos, de que se nublen los límites entre lo público y lo privado, lo íntimo y lo externo, y cómo potenció, digamos, todo este delirio en el que estamos metidos. Total. De hecho, bueno, un montón la investigación sobre mujeres que venden contenido erótico la empecé en la pandemia, que fue el momento en donde, bueno... Boom de intimidad y boom de tener que generar plata, porque obviamente se porque juntó no hay todo. laburo, claro. Entonces ahí convergieron estas cuestiones que sí, que exacerbaron eso, total. Pero seguimos un poco ahí. O sea, esas condiciones no se fueron para nada. Y no se fueron, porque aparte estamos empezando a entender cómo vivir en esta realidad, ¿no?